Pues vamos a verlo ahora. Mirad, para ello hemos utilizado una parte de redondo de ternera asturiana. Una parte exquisita, súper tierna. Bien, ese es el ingrediente principal del plato. Pan rallado, jamón del bueno y un queso en lonchas a poder ser ahumado. Vamos a ello. Ponemos una parte de carne en la tabla, le ponemos el jamón encima y vamos a hacer un cachopo con muy poco aceite. Bueno, venga, vamos a poner el queso, una loncha de queso o dos, como queráis. Quitamos los bordes, así para que nos quede muy jugoso. Venga, perfecto. Muy importante para hacer un cachopo, espalmarlo bien, ¿vale? Que se vaya abriendo y que vayamos espalmando, para que la carne no se nos contraiga a la hora de cocinarse. Venga, lo doblamos así. Ahora vamos a echar un poco de pan rallado en una fuente y vamos a pasar la carne por pan rallado. No le he echado sal porque el jamón ya tiene bastante sal. Mirad, es muy importante que lo apretemos bien con el pan rallado, como estáis viendo ahí. Y ahora vamos a batir un huevo. Vamos a batir un huevo, romperlo un poquito en este recipiente. Ahí, sin más. Ahí, con un cuchillo, a lo gracioso. Nada de protocolos, ¿eh? Lo pasamos por el huevo, lo mojamos bien por el huevo. Mientras tanto, que se me olvidaba, en una sartén ponemos la parte de abajo de aceite de oliva del bueno. Bien, no mucho más, ¿eh? Vamos a reservarlo porque está caliente, ¿eh? Bueno, vamos a poner aquí mientras tanto y vamos a coger el cachopo y lo vamos a pasar por más pan rallado. Tiramos pan rallado por encima y ya nos va cogiendo forma. Apretar fuerte, correcto. Y vamos al fuego poco a poco. Ahí está. Venga, y ahora esperar a que se nos haga. Bueno, como podéis ver, le acabamos de dar la vuelta al cachopo, tiene una pinta estupenda. Lo acabamos de cocinar por los dos lados y con muy poco aceite, ¿eh? No hace falta echarle mucho aceite, ¿de acuerdo? Lo justo para que se vaya dorando poco a poco el pan rallado y cuando veamos el queso que se nos está fundiendo, está listo. Pues nada, vamos a apagar el fuego y vamos a probarlo, a ver si nos ha salido bien. Cogemos aquí, lo ponemos en la tabla, nuestro super cachopo de monte. Vamos a cortar. No me digáis que ha quedado feo este cachopo, ¿eh? Aquí en territorio de la ternera asturiana tenemos un plato de lujo en un paraje de lujo. Mirad, para comérselo.